Ese día fue el 1 de diciembre de 1997. Yo tenía 15 años y estaba en segundo año de secundaria. Mi escuela era la más pequeña de las 3 escuelas de nuestro condado, así que realmente esta escuela, la escuela a la que yo iba, la escuela secundaria Heath, era, de las 3 que mis padres decían que eran, la que se suponía que era la más segura. Escuela de campo y solo había alrededor de 600 niños que iban allí. Conocía a cada persona en la escuela y si no los conocía personalmente al menos sabía su nombre y así. Esa mañana era un lunes después de las vacaciones de Acción de Gracias y recuerdo estar fuera de la escuela durante 5 días siendo un adolescente. Yo soy una persona de la noche, no una persona de la mañana, por lo que fue difícil levantarse. Recuerdo que mi padre entró y cantó la canción más molesto para despertarnos por la mañana y yo y mis hermanas gemelas nos pusimos juntos tan rápido como pudimos y recuerdo exactamente lo que llevaba puesto ese día, que llevaba un par de unos pantalones Adidas, unas zapatillas Adidas con rayas azules y una camiseta Adidas negra con rayas azules, así que todo combinaba y me recogí el pelo en una coleta y en vez de, y esta es una de las cosas de las que realmente me arrepiento y desearía haber hecho de otra manera y trato de recordármelo a mí misma todo el tiempo en vez de pararme y tomarme el tiempo necesario para hacerlo. En vez de parar y tomarme el tiempo para abrazar a mis padres y decirles lo mucho que los quiero, no lo hice, solo les grité y luego salí corriendo por la puerta y nunca supe que ese día iba a cambiar mi vida para siempre. Ese fue un día en el que pude no haber llegado a casa. Esa hubiera sido la última vez que mis padres me hubieran visto, pero también iba a la escuela con la hermana mayor de mi mejor amiga. Ella estaba en el último año y mi mejor amiga estaba en primer año y vivía en mi vecindario, así que sabía que si no me apuraba y salía en el auto, ella, su hermana, nos iba a dejar. Y entonces eso me dejaría tener que viajar en el autobús que yo estaba por encima de. Yo estaba listo para obtener mi licencia porque yo y mi hermana gemela estaban cumpliendo 16 en la víspera de Navidad de ese mes. Así que estaba deseando que y emocionado por eso. Pero yo sabía que tenía que darme prisa y entrar en ese coche y así que nos metimos en el coche y condujimos a la escuela y llegamos a tiempo. Cada mañana mi segundo año yo y mi hermana asistiría a un círculo de impresión que se reunió en el vestíbulo de nuestra escuela secundaria y que era voluntario, que era justo antes de que sonara la campana para el proyecto de ley de 5 minutos para llegar a clase antes de llegar tarde, y así era antes de que empezaran las clases y había probablemente unos 30 chicos que se reunían y siempre nos daban peticiones de oración y luego alguien o primero alguien gritaba hora de orar, nos poníamos en el círculo, hacíamos peticiones de oración y luego orábamos y luego decíamos amén y luego eso era todo. Era una cosa muy corta, pero era una forma de exponer todo el estrés que tenía y no siempre era de los que añadían peticiones u oraciones, pero mentalmente era capaz de compartir todo el estrés que tenía como estudiante de secundaria y esa mañana creo que tenía un examen sim mundial y por eso necesitaba oraciones. Sí, y por eso realmente necesitaba oraciones para eso porque no era bueno en eso, pero de todas formas nada parecía ordinario esa mañana cuando estaba en el círculo de oración y siempre había otros estudiantes como grupos de estudiantes fuera del círculo de oración, así que otras personas alrededor. No era anormal y la oficina estaba al otro lado del pasillo de la oficina. La oficina estaba al otro lado del pasillo desde el círculo de oración en el vestíbulo y luego la puerta principal. Había un montón de niños que vienen de ser dejado como un jinete de coche por lo que están al lado del círculo de oración. Había otros estudiantes alrededor, pero alguien gritó tiempo para orar y nos metimos en el círculo. Ni siquiera recuerdo lo que rezamos, pero sé que después de que dijimos amén tuve el tiempo suficiente para caminar hasta el centro del vestíbulo en el camino a buscar mi mochila y luego a mi primera clase de tamiz mundial. Pero antes de que pudiera llegar, lo primero que vi fue una niña de 14 años recibe un disparo en la cabeza y la persona que hizo esto también tenía 14 años. Sacó la 22 de su mochila y empezó a dispararnos y como dije, vi a la chica recibir un disparo y la conocía, su nombre era Nicole, pero nunca lo vi con el arma, así que en ese momento, después de verla, recuerdo que me quedé allí de pie mirándola intentando, supongo. Cuando entras en shock tratas de darle sentido a lo que estás viendo y entonces empecé a decirme a mí mismo esto es una broma, esto no es real, ella se va a levantar y va a estar bien y recordé haber escuchado los disparos y no estaba familiarizado. Entonces como el sonido de las armas y como sonaba definitivamente no sonaba como las armas de la televisión, pero sonaba como petardos. Así que también tenía más sentido para mí que esto era una broma y así recuerdo haber oído 3 estallidos lentos. El primer disparo golpeó Nicole y luego después de eso fue un spray de balas y yo estaba golpeando el spray y la sensación de ser disparado. Supongo que para mí fue la mejor manera en que podría describirlo, fue casi como fingir un desmayo, en cierto modo fue como si todo mi cuerpo se entumeció, había un zumbido en mis oídos y luego al caer al suelo me sentí como si estuviera flotando y el impacto de golpear el suelo ni siquiera me dolió. Aterricé en él y entonces tan pronto como aterricé en el suelo mi hermana gemela que vio a la primera chica
ser disparada. Ella también vio al chico con la pistola, así que supo lo que estaba pasando y también sintió una bala atravesar su pelo, pero ella estaba de camino hacia mí cuando sintió la bala atravesar su pelo, así que siempre pienso en el hecho de que si yo no hubiera estado allí, si hubiera tomado la decisión de hacer algo más, ya sabes, lo que podría haberle pasado a mi hermana, pero ella se tiró al suelo y me cubrió mientras él seguía disparando y luego, cuando finalmente se detuvo, fue cuando empecé a preguntarle qué estaba pasando, porque no sabía por qué estaba en el suelo, no lo sabía, lo único que sabía era que no podía sentir mi estómago, pero nunca me di cuenta de mis piernas y creo que de nuevo fue el shock. Pero finalmente me dijo que había una pistola y luego me dijo quién lo hizo y yo lo conocía, él era un estudiante de primer año que era alguien que estaba en la banda conmigo, era alguien con quien me gustaba estar. Era como el payaso de la clase y disfrutaba estar cerca de él y era la última persona que hubiera pensado que hubiera hecho algo así, pero cuando me dijo que había un arma supe que me habían disparado y compartí con ella que no me sentía capaz de hacer algo así. Con ella lo de no poder llenar mi estómago y las dos no sabíamos lo que eso significaba, pero me sentí bien en ese momento, como si no me sintiera enferma, no sentí como si algo estuviera mal. Mi hermana no pudo encontrar una herida de bala porque mi camisa estaba negra y no pudimos encontrar sangre y creo que también estaba sangrando probablemente mucho internamente. Miramos a nuestra derecha y vimos nuestra mejor amiga Kelly sosteniendo su hombro izquierdo y llorando. Ella había sido rozada en el hombro izquierdo y había hecho una herida bastante grande porque estaba sangrando por todas partes y entonces mi hermana gemela me miró y me dijo sé fuerte, note, y entonces ella fue a ver a su amiga y entonces las dos vinieron y hablaron conmigo, pero ni siquiera recuerdo de qué hablamos, pero en algún momento mi hermana gemela dejó el vestíbulo y se fue a la escuela y en ese momento no había tal cosa como los simulacros de encierro que los niños hacen ahora para los tiroteos en la escuela. No había tal cosa como los simulacros de encierro que los niños hacen ahora para los tiroteos en la escuela. Ahora para los tiroteos en la escuela no teníamos un oficial de recursos en la escuela, ninguna de esas cosas existía, por lo que no había ningún plan en cuanto a qué hacer, por lo que estaban enviando eventualmente enviar a todos los niños al gimnasio que se separó fuera de la escuela y por lo que mi hermana se dirigió en esa dirección y he visto nuestra amiga con la que fuimos a la escuela esa mañana y ella en realidad fue al vestíbulo del gimnasio y había una espuma de pago que es antigua y difícil de encontrar y muy rara ahora, pero fue alrededor de la época en que existían los teléfonos celulares, pero no los llevábamos como los niños lo hacen hoy o todos nosotros lo hacemos. Nosotros, en el 97, no teníamos uno, así que mi hermana pudo llamar a mis padres por el teléfono público y decirles exactamente lo que había pasado y que cuando me dejó estaba hablando, así que pudo darles al menos la tranquilidad de que estaba hablando, que estaba consciente y que quizás iba a estar bien. Que tal vez yo iba a estar bien. Había dos hospitales en Peduque, por lo que no tenía ni idea de cuál iba a terminar siendo, en lo que solo tenía que elegir un hospital y mi tía y mi abuela y mi tío fue al otro hospital para sentarse y esperar a que me pero mientras que estaba pasando con mi familia yo estaba todavía tendido en el suelo en el vestíbulo, usted sabe, preguntándose lo que iba a pasar a mí. Me acuerdo de mi profesor de álgebra que tuve ese año y yo era terrible en matemáticas, así que me sorprendió que ella era la maestra sentada a mi lado, pero ella comenzó a orar por mí y esa fue la primera vez que empecé a asustarme y a pensar en el hecho de que posiblemente podría morir. Así que miré a mi profesora y le dije si me iba a morir y ella me dijo que no te ibas a morir, que te ibas a poner bien, y entonces le dije que estaba paralizada porque no sentía el estómago, y en ese momento me di cuenta de que podía mover las piernas. Mis piernas, dije estoy paralizada, sé que lo estoy, y ella dijo no solo estás en shock, estarás bien, y yo creo que ella sabía que yo sabía exactamente lo que me estaba pasando, pero ella estaba haciendo todo lo posible para tratar de evitar que yo entrara en shock y mantenerme calmada, pero después de hablar con mi maestra sobre mi lesión, profesora sobre mi lesión y el hecho de que estaba asustada, empecé a cansarme mucho y quería cerrar los ojos, y ella me decía, no cierres los ojos. Manténlos abiertos, no los cierres, y recuerdo que llegué a un punto en el que no podía resistirme más, estaba muy cansada, así que los cerré, y cuando los cerré, lo siguiente que recuerdo fue: no cierres los ojos, manténlos abiertos, no los cierres. Cuando los cerré, lo siguiente que recuerdo fue como si me hubiera despertado de un mal sueño. No lo recordaba todo, pero sabía que había pasado algo, que había sido un mal sueño, pero era como si supiera un poco, pero no me centraba mucho en ello. Era como si hubiera sido un mal sueño. Que era terrible, pero que lo que estaba experimentando en ese momento era lo que era real y que eso no era real, pero que acaba de suceder el mal sueño, el tiroteo, y después de eso me acuerdo de que me gusta, ni siquiera realmente recuerdo este escenario, era como me acuerdo de que yo estaba sentado con la gente y que están caminando con la gente y hablar con ellos y me sentía a gusto con la gente con la que estaba, hablaba mucho con la persona que estaba a mi derecha y no sé quién era la persona,
pero me sentía a gusto con ellos y podía hablar con ellos, era como si los conociera y a las otras personas que estaban con nosotros, no recuerdo de qué hablábamos, había una conversación, pero ni siquiera recuerdo la conversación, pero no recuerdo lo que hablamos, hubo una conversación, pero ni siquiera recuerdo la conversación, pero recuerdo estar feliz, recuerdo entender lo que estaba pasando en ese momento o lo que estábamos haciendo. Estábamos caminando todos juntos y recuerdo incluso que había alguien en una bicicleta que iba a mi lado y tuve que moverme y choqué con la persona que estaba a mi lado a mi derecha y nos reímos de ello. Mi derecha y nos reímos de ello, pero no sé lo que hablamos, no sé si era hombre o mujer, no me acuerdo de nada, pero lo que sea entonces. De repente fue como todo se volvió negro y luego como si me había desvanecido el techo volvió a enfocar y yo estaba mirando el techo y yo estaba de vuelta en el vestíbulo y yo estaba justo como esto realmente sucedió y estoy mirando a mi alrededor. Pero una vez que estaba de vuelta en esa situación que tenía una perspectiva diferente o una sensación diferente. Que no estaba asustado más tuve este sentido de que yo sabía que iba a estar bien, que iba a estar vivo y entonces todo iba a estar bien. Recuerdo mientras esperábamos a las ambulancias porque eso es básicamente lo que hicimos hasta que llegaron. Recuerdo mirar a mi derecha y ver a una chica que conocía, tenía 17 años, estaba en el último curso y en ese momento mi profesora, que estaba conmigo antes, estaba con esa estudiante y mi profesor de química también estaba con ella. Rodando por el suelo y gimiendo porque le habían disparado y entonces recuerdo oír a mi profesora decir una y otra vez que no lo va a conseguir, que no lo va a conseguir y vi toda esta escena hasta que las ambulancias vinieron a recogernos y no me di cuenta de que estaba viendo morir a esta chica porque murió en el quirófano 2 horas más tarde. 2 horas más tarde y luego cuando me pusieron en una ambulancia me pusieron en la ambulancia con alguien que estaban dando RCPA y yo no sabía quién era la persona. Pero lo que hago lo sé como yo estaba en la ambulancia recuerdo que me sentía tranquilo todavía como todo iba a estar bien y el paramédico que estaba tratando de que él estaba tratando de darme una intravenosa y estaba por toda la ambulancia y lo primero que dije fue no me vas a pinchar con la intravenosa y tú dijiste no. Puedes ni ponerte de pie y yo dije ¿por qué no esperamos hasta que lleguemos al hospital y esperas que estén por aquí con la RCP ayuda a esta persona y el paramédico estaba como bien y entonces fue y ayudó la persona que estaba recibiendo la RCP yo no sabía quién era esa persona, pero más tarde me enteré de que era mi amigo Casey que recibió un disparo en la cabeza y mató a y cuando llegué a la sala de emergencia recuerdo que todavía se siente tranquilo y que todo iba a estar bien y cuando empezaron me dieron 2 y versus 1 me estaba dando sangre terminé teniendo 2 pintas de sangre y después de eso también empezaron a hacerme pruebas, me pinchaban con una aguja o me pedían que moviera los pies. Y yo no podía sentir las palas y no podía mover los pies, pero en ese momento me dijeron que, por lo que sabían, no podía mover los pies. Pero en ese momento me dijeron que por lo que sabían estaba paralizado y uno pensaría que una persona normal se lo creería o se enfadaría o pensaría que mi vida se había acabado y estaría devastado porque yo sabía que estar paralizado era que no había cura y que era algo con lo que iba a tener que vivir el resto de mi vida pero tenía esta sensación de calma y sentía que todo iba a estar bien, pero también sabía que esto era algo por lo que necesitaba llorar, así que pensé que parecía una loca. Por estar bien o parecerlo. Así que intenté hacerme llorar y parecía estúpida y tonta porque era una mala actriz, así que dejé de llorar. Llorando, simplemente me dejé llevar y cuando entramos en el hospital, recuerdo que incluso consolaba a mi familia cada vez que venían a decírmelo o a hablar conmigo y a verme, y recuerdo que mi abuela entró llorando y yo le dije, abuela, está bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Rayos X para averiguar lo que me pasó con la bala y creo que fue entonces cuando después de escuchar acerca de mi lesión. Que es cuando me di cuenta de lo bendecido que era para seguir con vida que aprendí porque yo no sabía mucho acerca de 22 en absoluto, pero aprendí que 22 ese cuando su disparo fue un que rebotó alrededor dentro de su cuerpo. Pero la bala respondió a mi hombro izquierdo hay como un pequeño punto púrpura que ni siquiera se puede ver de dónde estás pero hay un pequeño punto púrpura que es casi difícil de encontrar para mí a veces es como aquí la bala entró a través de oso se perdió por completo. Mi corazón porque su corazón está ahí rebotó alrededor dentro de mi cuerpo falta cada arteria principal y órganos además de golpear mi pulmón y después de golpear mi pulmón golpeó mi médula espinal y así que estaba paralizado estoy paralizado de la mitad, pecho hacia abajo, lo que se llama una lesión T4-T5, la cuarta y quinta vértebras torácicas de mi médula espinal están dañadas y la bala salió por mi espalda pero ni siquiera atravesó la parte de atrás de mi camisa y sentí que era una locura porque la bala estaba por todo mi cuerpo, no tocó ninguna arteria ni órgano importante que pudiera matarme y órganos que pueden matarme y ni siquiera atravesó la parte de atrás de mi camisa. Así que no tuve que operarme para que me la sacaran, no necesité cirugía y me di cuenta de que no alcanzó mi corazón y en ese momento estaba feliz de estar viva, me había enterado de que 3 chicas murieron, de 14, 16 y 17 años.
Las conocía a las 3 y yo seguía viva, así que sentí que aunque no podía andar, el hecho de estar paralizada no era nada comparado con no tener vida para el resto de mi vida. Así que continué sorprendiéndome de cómo era capaz de manejar la situación a medida que pasaba el tiempo. Supongo que cuando intentaba aprender a usar la silla de ruedas o cuando empecé después de superar mi lesión en el pulmón y me empecé a intentar aprender a sentarme de nuevo y a vestirme por mí misma, esas cosas eran realmente difíciles y a los 16 años. Era muy frustrante y recuerdo que la última víctima que fue disparada a esa persona se fue el 16 de diciembre y yo era la única persona que quedaba en el hospital y solo quería que me dejaran a mí en el hospital y yo solo quería ir a casa y yo sabía que iba a ser un largo tiempo antes de que me fui a casa. Así que tuve un momento de querer renunciar a que yo solo quería estar en la cama por el resto de mi vida, que iba a ser demasiado difícil, que tenía 16 años y yo debería ser un adolescente, salir con amigos y salir en citas y cosas por el estilo y estar emocionado acerca de obtener mi licencia como yo, y yo sabía que eso iba a ser algo que iba a tener que ser retrasado aún más en ese momento. Pero siempre me sentí como, supongo que los llamo avistamientos de Dios, de una manera que siempre había algo que se envió para animarme y recordarme que todo iba a estar bien, y así cada vez que empecé a tener esos sentimientos de cómo voy a renunciar, que es cuando empecé a recibir cartas de personas de todo el mundo, la mayor cantidad que recibí en un día, con 600 cartas y 45 paquetes de mi mamá se sentaba al lado de mi cama y si yo estaba despierto o si yo quería oír o no, ella leía cada carta para mí y ella abrió tantos con su abrecartas que incluso trató de mantequilla su pan en el almuerzo con el abridor y se sentaba a leérmelas, y al final empecé a escucharlas y a pensar que había tanta gente que no me conocía que se tomaba el tiempo de escribirme para decirme que les importaba y que pensaban en mí, que ya no me sentía sola, y sentí que si esta gente que ni siquiera me conoce no se rinde conmigo, ¿por qué me voy a rendir yo? Así que seguí esforzándome hasta que pude empezar a usar la silla de ruedas y empecé a aprender a vivir mi vida en una silla de ruedas y no me estaba rindiendo, así que parecía que siempre había aliento a medida que pasaba el tiempo, como cuando me preparaba para volver a la escuela. Estaba en el coro y sabía que hacíamos una producción de música y danza y pensé si todavía iba a ser parte de eso, si podía bailar en una silla de ruedas, si estaba en bandas, así que pensé si iba a ser capaz, cómo iba a ser capaz de vivir mi vida en una silla de ruedas. ¿Cómo voy a ser capaz de marchar cuando hagamos competiciones? He jugado al fútbol y sabía que eso no iba a ser una opción, pero había cosas que estaban cambiando en mi vida y yo no lo hice, y yo era la única persona que estaba en una silla de ruedas en mi escuela en ese momento, y todo el mundo que me conocía caminando y tenía miedo de cómo me tratarían. Pero me invitaron a un campamento en Alabama donde aprendí a hacer esquí acuático, montar a caballo, trepar a un árbol, y debo decir que en ese momento me di cuenta de que había hecho más en silla de ruedas que caminando, y eso fue alentador para mí. Me dijo que no necesitaba tener suficiente de mí mismo, que era capaz de hacer cosas, que tenía que hacerlas de forma diferente, pero que era capaz de hacer cualquier cosa que quisiera, y sentí que nadie me juzgaba, sentí que mis compañeros de clase me animaban y ayudaban mucho, especialmente mis amigos y mi hermana. Para mí, luego mi último año, justo antes de mi último año, cuando se supone que debo caminar a través de la caminata a través del escenario para obtener mi diploma, entonces me pidieron que fuera a un hospital en Los Ángeles, donde un médico había desarrollado un aparato ortopédico que me permitiría caminar y no iba a ser una cura, pero me daría la oportunidad de caminar a través del escenario para la graduación, y llegó justo a tiempo para que me graduara, y así fui a Los Ángeles el primer semestre de mi último año, que no tenía ningún problema para hacer en que a esa edad era impresionante, pero aprendí a caminar en mi aparato ortopédico y lo usé en marzo de 2002, caminar un cuarto de milla en el maratón de Los Ángeles, y luego lo usé para caminar a través del escenario para la graduación. Lo usé para caminar por el escenario para la graduación, también lo usé durante mi baile de graduación para ponerme de pie y bailar en realidad podía mirar a mi cita en la cara. Mi junior aquí tuve a mi cita en mi regazo y él estaba en el suelo y yo no sabía qué hacer con él, por lo que en realidad, usted sabe, me sentí como que era otro regalo que me fue dado para recordar. También tuve la habilidad de hablar, hubo cosas sobre mí que cambiaron porque yo era una persona muy tímida, nunca me hubiera puesto ahí para ser el centro de atención o para compartir un mensaje o para hablar como lo hago ahora. Stop, nunca lo habría hecho, y había cosas sobre mí que estaba aprendiendo que nunca pensé que tenía antes, y así que realmente sentí que se me dio un propósito en ese momento, y yo realmente creo que durante mi NDI realmente creo que, a pesar de que no recuerdo quiénes eran las personas que creo que eran amigos o familiares, que eran personas que estaba cerca de ti, tal vez incluso Dios, tal vez Jesús, yo no lo sé, pero yo estaba cómodo con esa persona, pero sé que en este punto que la conversación que estaban teniendo conmigo era esa persona diciendo que no era mi hora y que tenía que volver y que iba a estar bien y que no tuviera miedo, porque eso es lo único que se me ocurre que pudiéramos haber hablado, y yo parecía feliz y entonces estaba bien, y por eso siento que cuando llega la hora,
es nuestra hora. Nuestro tiempo que casi va a ser como supongo que casi va a ser como que vamos a ir a dormir y es como despertar de un mal sueño que lo que estamos experimentando en este momento no es real, que esto es realmente el sueño, esta es la parte que no es real y que un día nos despertaremos y eso es lo que será real y eso es lo que yo sentí y recuerdo toda mi vida, tener miedo de morir, tener miedo de la muerte y recuerdo a los 4 y 5 años de edad constantemente pensando en el hecho de que mis padres eran mayores y que iban a morir como yo a la edad joven o yo como una edad joven porque yo era el más joven de 6 hermanos, mi hermano es 22 años mayor que yo por lo que es el hermano mayor y por lo que en ese momento mis padres eran 40 y 45 y yo sabía que no iba a llegar a pasar el tiempo con ellos como mis otros hermanos y así que supongo que me centré y estaba constantemente preocupado por ellos falleciendo y luego supongo que el pensamiento de la muerte y yo muriendo también y me sentí como que aprendí ese día que no es nada que temer, pero que este es el mal sueño que estamos viviendo y nos despertaremos a lo que es real y que no va a ser un mal sueño, ya sabes, va a ser mucho más positivo y amoroso y feliz como me sentía con la gente con la que estaba, siempre que esperamos cuando nos despertamos, así que, para mí, mi experiencia cercana a la muerte fue algo que me dio una especie de conocimiento sobre la muerte. Experiencia cercana a la muerte fue algo que me dio esa sensación de que no hay nada que temer y siempre tengo que recordarme a mí mismo que no hay nada que temer, que puedo seguir viviendo mi vida. ¿Qué puedo hacer esto porque un día me despertaré y no tendré que lidiar con esto nunca más? Así que y buscar esos avistamientos o esos mensajes que estoy recibiendo del otro lado que dicen que sigas adelante, vas a estar bien, sigue adelante, porque todavía estás cumpliendo tu propósito, estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, porque me pregunté por qué todavía estoy aquí y hubo otras 3 chicas que murieron, porque incluso una de las chicas, la chica que estaba tumbada a mi lado que mencioné, recibió un disparo exactamente en el mismo lugar en el que yo estaba, no creo que estuviera paralizada, pero recibió un disparo en el hombro izquierdo de Google, pero terminó golpeando una arteria y murió desangrada. Siempre me pregunté por qué todavía estoy aquí y no tiene sentido. No tiene sentido para mí, ya sabes, por qué fui elegida para seguir aquí y entonces ella se fue. Pero creo que la culpa del superviviente, ese sentimiento de cuestionarse el por qué, es lo que me motiva a no tomar lo que me queda de vida y desperdiciarlo, a votar, a no centrarme en lo negativo, intento elegir ser feliz y mirar lo positivo. Intento pasar por todas las frustraciones y ya sabes, como las rodillas blancas y las cosas frustrantes, tengo que pasar por ellas, pero luego tengo que recordarme a mí misma que tengo que pasar por eso. Pero luego tengo que recordarme a mí misma que tengo una familia, tengo hijos, yo, ya sabes, fui capaz de vivir mi vida y esas 3 chicas no, y por eso, ya sabes, se me dio este propósito que necesito cumplir y sería como hacerles un flaco favor renunciar a mí misma, si eso tiene sentido, y no hacer lo que siento que es el propósito que se me dio para terminar este sueño o lo que sea, esta vida o lo que sea, para hacer lo mejor de este mal sueño que estaba viviendo.